Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy buenas tardes. Es bueno estar otra vez con todos ustedes. Hoy es martes 5 de febrero del 2025 y en España son ahora las 6:07 de la tarde. Y como siempre, anunciarles lo primero, el vídeo que Dios mediante haremos el viernes, que será la parte 14 y 15 del libro del doctor Stephen Jones, Términos Básicos de la Escritura, y en concreto un tema pues muy interesante, ¿Qué es el rapto? Es un tema que ya hemos tocado en otros libros del doctor Stephen Jones, pero también lo ha incluido aquí como uno de los apartados básicos de la escritura que tenemos que conocer. Así que también es un vídeo pues para nuevos creyentes, obviamente. Eso es lo que veremos, la parte 1 y la parte 2, que es el rapto 1 y que es el rapto 2. Y hoy, en concreto, como les anuncié, vamos a ver la tercera parte de Joel, profeta del día del Señor, del doctor Stephen Jones también. Ya saben que esto, como lo está publicando con los FFI, Foundation for Intercession, pues saca uno mensual, así que todavía nos quedarán, pues vamos por el capítulo 2, nos quedarán, supongo, quizás un par de vídeos más o 3 para terminar. Bien, nos quedamos en Joel 2:11, que dice, ya empezamos, eso, nada más empezar, la primera en la frente, o decía el otro. Nos quedamos en Joel 2:11, que dice: el día del Señor es ciertamente grande y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Joel 2, vamos a ver que esto también está incorrecto, no solo es así, sino que también va en azulito para seguir el mismo criterio. Nos quedamos en Joel 2:11, que dice: el día del Señor es ciertamente grande y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Joel 2:12 y 13 continúa: pero ahora dice el Señor, volved a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volveos pues al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del mal. La implicación es que este día del Señor es un tiempo de tribulación para Israel y no está dirigido a los enemigos de Israel. Como se creen mucho, nos creíamos muchos, la implicación es que este día del Señor es un tiempo de tribulación para Israel y no está dirigido a los enemigos de Israel. De hecho, vemos cómo esta tribulación comenzó cuando Dios levantó a Asiria para conquistar y deportar a los israelitas, y más tarde cuando Dios levantó a Babilonia para conquistar y deportar al pueblo de Judá, es decir, a los judíos. Esta tribulación podría haberse evitado por completo si Israel y Judá se hubieran arrepentido de todo corazón, pero no se arrepintieron y por eso les sobrevino esta tribulación que duraría miles de años hasta el día de hoy. Comenzó la gran tribulación, no son estos 7 últimos años que muchos preconizan, sino que comenzó con el cautiverio asirio y sigue hasta nuestros días, fíjense. Lo que vemos ahora es el clímax de esa tribulación, cuando los asirios y babilonios modernos luchan por mantener su dominio mundial, mientras Dios los derroca en favor de su reino.
De hecho, estamos viendo especialmente ahora con el nuevo mandato de Donald Trump, cómo se está desmantelando el Estado profundo, aunque hay muchas cosas que los que están ahora gobernando, incluido él, pues parece que son también parte del Estado profundo. Pero ahí está lo que están haciendo con el Departamento de Justicia, perdón, bueno, sí, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación, con la USAID, que es la cueva de ladrones más grande del Estado profundo, y también con el FBI, etcétera, etcétera, todo esto que estamos viendo, toda esta corrupción que está saliendo. La limpieza de la ciénaga, como decían, ¿verdad? Vivimos en la fase final de la sucesión de los imperios bestias, de los imperios de la bestia, descrita en Daniel 7. La fase más larga ha sido la llamada del cuerno pequeño, que es la extensión de Roma. O sea, viene a Roma, se le sigue el Vaticano, que luego tiene dos cuernos asimismo, el cuerno propiamente religioso y el cuerno después financiero. El cuerno pequeño es la Roma religiosa, la Iglesia romana. Apocalipsis 13 divide al cuerno pequeño en dos partes. La primera es la religión misma y la segunda es el sistema bancario financiero de los Rothschild, que los Rothschild establecieron en 1798. Estas dos últimas bestias, la primera del mar y la segunda de la tierra, casi han terminado su vida útil y pronto serán reemplazadas por el reino de Dios. Esto significa, que estamos terminando el tiempo de tribulación, pero también indica que pronto nos arrepentiremos y desgarraremos nuestros corazones con ayuno, llanto y lamento. Eso a su vez sugiere que pronto veremos el gran derramamiento del Espíritu Santo, cuya tarea es convencer al mundo de pecado. Juan 16:8. Lo vemos, el día grande y temible. Grande porque va a ser positivo en algunas cosas y terrible o temible porque para otras va a ser muy negativo, ¿verdad? Como siempre, habrá dos respuestas diferentes a la convicción del Espíritu Santo. Habrá algunos que se resistirán y algunos que se arrepentirán. Aquellos que se resistan se encontrarán bajo juicio. Aquellos que se arrepientan tendrán una sentencia reducida o incluso una suspensión del juicio. Así que el día del Señor tendrá un lado positivo y uno negativo. A la Iglesia en su conjunto se le ha enseñado a pensar en términos del lado negativo, pero algunos han visto el lado positivo, creyendo que el mundo pronto verá el mayor avivamiento de la historia, o derramamiento, como prefieran. Yo soy, dice el Dr. Jones, yo soy de esta última creencia, aunque es seguro que también habrá un lado negativo, tal como lo percibirán los babilonios, ¿verdad? Para ellos será un lado negativo, para los vencedores o para los que estén perfectamente alineados con la voluntad de Dios, pues va a ser positivo. Bien, el siguiente epígrafe, corazones desgarrados. No es un llamado a desgarrar los corazones y no los vestidos. No a darse golpes en el pecho, sino realmente a que haya un cambio de mente. En la cultura hebrea y de comportamiento, obviamente. En la cultura hebrea era común rasgarse las vestiduras al oír una blasfemia o como manifestación de dolor y arrepentimiento. Por eso Joel utiliza esta práctica para mostrar el significado de rasgarse las vestiduras. Era una muestra externa de un arrepentimiento interno. Si no hay un arrepentimiento interno, las muestras externas no sirven de nada. Es pura hipocresía. Joel 2:13 indica que Dios mira el corazón y está más interesado en el arrepentimiento del corazón que en la demostración externa. El llamado al arrepentimiento se basa en el hecho de que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y perdonador del mal. En otras palabras, si bien la ley trae juicio por el pecado, el propósito subyacente de la ley es corregir a los pecadores y enseñarles los caminos de la justicia, es decir, restaurarlos. En otras palabras, la ley está ahí para llevarnos al lugar de arrepentimiento. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice Santiago 2:13.
La palabra triunfa proviene de una palabra que significa regocijarse por, elevarse por, tener una posición más alta. Sin duda, Santiago se refería al hecho de que el propiciatorio del arca del pacto estaba colocado sobre las tablas de la ley. Por lo tanto, el propiciatorio de la misericordia estaba por encima de las tablas de la ley que estaban debajo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Las tablas, si lógicamente el mundo acabara con el Satanás llevándose al 98% con él al infierno, un infierno de tortura y encima eterno, pues el triunfo del Señor que se lleva un pírrico 2%, pues ahí no será, ahí seguro que no ha triunfado la misericordia sobre el juicio, ¿verdad? Así que, por supuesto, nosotros no creemos eso. Lo creímos durante un tiempo, como todo, confundidos, pero gracias que el Señor nos abrió los ojos. Bien, las tablas se guardaban dentro del arca cubiertas por el propiciatorio, por lo tanto debemos entender su declaración en el sentido de que aunque la justicia es muy importante, la misericordia tiene precedencia sobre la justicia. Sin embargo, la misericordia será principalmente a aquellos que se arrepienten. Joel 2.14 continúa: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará tras de sí bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Esto parece un poco confuso. La forma en que se traduce parece indicar que Dios nos ofrecerá una ofrenda de cereal y una ofrenda de libación, cuando en realidad esas ofrendas son las que nosotros le ofrecemos a Él. La bendición que Él deja detrás de sí es la reanudación de las cosechas. Repetimos, la bendición que Él deja detrás de sí es la reanudación de las cosechas, lo que nos dará la oportunidad de ofrendarle tanto cereal como vino. El juicio había sido que no había habido buenas cosechas, nada de eso, y no había pues para ofrendar. Y entonces ahora, con unas buenas cosechas y todo eso, pues habrá posibilidad de ofrendarle a Él. Por supuesto, estas ofrendas representan actitudes del corazón, especialmente la gratitud. Nótese también el sacrificio de alabanza, Hebreos 13:15, y el sacrificio de acción de gracias en Salmo 50:14. El día de la expiación, siguiente epígrafe. Joel 2:15 dice: tocad trompeta, en este caso es shofar, en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea solemne. El arrepentimiento que se profetiza aquí es aplicable a cualquier época del año a nivel personal, pero proféticamente el arrepentimiento que se profetiza aquí es el cumplimiento del día de la expiación. Este era un día de ayuno, introspección y arrepentimiento, de aflicción, de afligir el alma, ¿no?, que se celebraba cada año el día 10º del 7º mes. Aunque no hemos visto el cumplimiento de esto a nivel profético histórico, pero seguramente llegará. Es decir, ustedes saben que las fiestas de otoño comienzan con trompetas, se ha llamado a la resurrección, viene la expiación, y después viene la propia fiesta de tabernáculos en el 7º mes. Mientras que la trompeta de plata se tocaba en la fiesta de trompetas, el shofar se tocaba en el día de la expiación. A ambas se las conoce como trompetas, pero tenían propósitos diferentes. La trompeta de plata se tocaba para convocar al pueblo y resucitar a los muertos, y para marcar el comienzo de un nuevo mes en su calendario. El shofar se tocaba para llamar al pueblo al arrepentimiento. Ya saben lo de las dos trompetas de plata que hizo Moisés cuando se tocaba. Una era para convocar a los líderes. Perdón.
Perdón, era una llamada de teléfono, no sé si a ustedes les pasa, pero yo todos los días recibo una o dos, y menos mal que el teléfono me dice sospechosas de spam, y como hay dos números, me llegan por partida doble. O sea que son como 4 llamadas casi todos los días. Pues nada, ¿eh? No las descuelgo y las bloqueo. Pero siguen llamando, deben tener como tropecientos mil números de teléfono esta gente. La mayoría son para ofrecer de compañías telefónicas. Bueno, perdón por la interrupción. Estábamos hablando que había dos trompetas de plata que había hecho Moisés, que la primera cuando se tocaba, por eso lo de la última trompeta, va a ser para llamar a los vencedores, se convoca a los líderes de la congregación. Cuando se tocaban las dos era para convocar a toda la congregación. Entonces, por eso Pablo dice a la última trompeta o a la final trompeta, no dice a las finales trompetas, porque solo primero hay una convocatoria a la primera resurrección, a la resurrección en la principal exanastasis, solamente para los vencedores, no para toda la iglesia. Eso será al final del milenio, para el resto. Por tanto, Joel estaba profetizando de un evento futuro donde el pueblo se arrepentiría al final de su tiempo de cautiverio, terminando efectivamente su tiempo de tribulación. Joel 2:16 dice: reunid al pueblo, santificad la congregación. La palabra es cajal, que es iglesia, ¿no? Reunid a los ancianos, iglesia o asamblea. Reunid a los niños y a los que maman, que salga el novio de su tálamo y la novia de su cámara nupcial. Que Joel usara la palabra cajal, congregación, asamblea, refiere este mandato hacia la iglesia, porque cajal es la palabra hebrea que se traduce al griego como iglesia, es decir, un llamado no a los babilonios, sino a la iglesia, al arrepentimiento. Es ahí que el juicio comienza por su casa. La iglesia no es la institución, ni tampoco es un lugar de culto, añado yo, sino el pueblo, la congregación de aquellos que fueron llamados a salir de Egipto. Para nosotros, estos son los creyentes que son llamados a salir del mundo y de su cultura para ser un pueblo santo. Joel nos muestra que el día de la expiación es un día para que la iglesia se arrepienta. ¿Por qué? La respuesta se ve en la historia original de los 12 espías en Números 13 y 14. Ellos dieron su informe sobre el jubileo número 50 o 50, si quieren, desde Adán, y se suponía que debían tocar el shofar para señalar el jubileo. Sin embargo, debido a que creyeron el informe maligno de los 10 espías y se negaron a entrar en el reino, tuvieron que conmemorar este día como un día de duelo, ayuno y arrepentimiento. Convirtieron el jubileo en el día de la expiación, convirtieron el júbilo en duelo, ¿verdad? O en luto. Por lo tanto, en un nivel profético, este es el día en que la Iglesia finalmente se arrepiente de su negativa a declarar el jubileo y entrar en el reino. En este caso, arrepienten de haberse negado al bautismo de fuego, en este caso, y a cruzar el Jordán, y ahora pues se tienen que arrepentir de no haberlo hecho. A la Iglesia rara vez se le enseña algo acerca del jubileo. Si saben algo, su conocimiento es bastante superficial. Jesús es nuestro jubileo, dicen sin comprender realmente el principio subyacente que debería caracterizar su sistema de creencias y su forma de vida. No se puede no se puede separar el jubileo de la restauración de todas las cosas. Ahí es donde en el jubileo la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el jubileo como forma de vida tiene que ver con ser perdonadores, como vemos en el Padre Nuestro. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado siempre se cuenta como una deuda en las Escrituras y de hecho creo que es en Lucas, pues ahí la deuda se traduce también como pecado.
Todo pecado se considera una deuda y nuestra capacidad de perdonar a los demás determinará si recibimos o no el perdón de Dios. Esto se ilustra mejor en la parábola de Jesús en Mateo 18, 21 al 35. El último versículo nos dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí vemos que se equiparan las ofensas con las deudas, ¿verdad? La incapacidad de perdonar entonces equivale a negarse a creer en el buen informe de Caleb y Josué para poder entrar en el reino. Venceremos a los gigantes, que no te asuste ese bautismo de fuego, que no te asuste enfrentar a esos gigantes que tienes que enfrentar, porque los vas a enfrentar con el Señor, con la vida de resurrección, con la vida abundante ya en ti, ¿no? Muchos credos de la Iglesia incluyen la creencia de que Dios no puede perdonar el pecado después de que una persona ha muerto. Repito esto. Muchos credos de la Iglesia incluyen la creencia de que Dios no puede perdonar el pecado después de que una persona ha muerto, pero eso no lo pone la Escritura en ningún sitio. No entienden que el propósito del juicio divino es corregir a los pecadores y enseñarles la justicia por medio de la ley de fuego, como nos dice Deuteronomio. Como nos dice Deuteronomio 33, 2. El propósito subyacente del día de la expiación es enseñarnos el principio del jubileo. Joel 2.16 nos da un sentido de urgencia y prioridad cuando dice que el novio debe salir de su tálamo y la novia de su cámara nupcial para reunirse ante Dios en arrepentimiento en el día de la expiación. El día de la boda es muy importante y normalmente tiene prioridad sobre cualquier otro evento. Sin embargo, tanto la novia como el novio deben interrumpir sus planes de boda si entran en conflicto con este día de arrepentimiento. Por ejemplo, si estaban recién casados y eso, pues no iban a la guerra en aquellos tiempos. Pero en este caso, el día de la expiación, aunque estuviera recién casado, es un llamado urgente al arrepentimiento, a salir y abandonar incluso el tálamo, ¿no?, de los novios que están acarameladitos ahí en la luna de miel. Bien, en otro nivel, por supuesto, esto también implica la venida del novio, Jesucristo, en la secuencia de eventos que se cumplen en los días festivos de otoño. Perdón, que lo he leído mal, perdonen. En otro nivel, por supuesto, esto también implica la venida del novio, Jesucristo, en la secuencia de eventos que se cumplen en los días festivos de otoño. La fiesta de las trompetas es el día en que los vencedores muertos son resucitados. Los vencedores muertos, pero todavía los vivos no son transformados, tienen que esperar un poquito más. Bien, el día de la expiación o jubileo es el día de preparación para la fiesta de tabernáculos, en la que los vencedores vivos son llevados al nacimiento completo como hijos de Dios. Ahí reciben el resto, los vencedores vivos, la transformación, que es como, pues no sé, una semana más tarde o algo así. El octavo día de tabernáculos después es cuando los hijos de Dios deben ser presentados a Dios de acuerdo con la ley de Éxodo 22, 29 al 30. O sea, primero los vencedores vivos resucitan, unos días más tarde los vencedores que están vivos en ese momento son transformados, son capiados, reciben el cuerpo de luz, y entonces ya después todos son presentados al Padre en el octavo día, el día último de la fiesta de tabernáculos, que eran 7 días, pero el octavo había una asamblea, una convocación especial. En ese día, en el octavo, es cuando son presentados todos juntos, cabeza y cuerpo unido completo, vencedores vivos y resucitados, son presentados, el cuerpo entero es presentado ante el Señor, ante el Padre. Bueno, Joel 2.17 continúa. En el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, y no hagas que tu heredad sea objeto de oprobio,
y de burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Tenga en cuenta que este es un llamado para los sacerdotes ministros del Señor, un llamado a los líderes al arrepentimiento. Si conocen mi libro Finisterre al borde del Jordán, el fin de la tierra, o lo último de la tierra, si quieren, al borde del Jordán, que habla de eso, de que la iglesia tiene que cruzar ese Jordán y nosotros a nivel individual tenemos que cruzar ese Jordán. Pues se hace sobre todo un llamado, es una exhortación muy fuerte contra los líderes que son los que han llevado a la iglesia a esa situación de impenitencia y de apostasía prácticamente, ¿no? Entonces es un llamado a los líderes a que se arrepientan, ¿verdad? Pueden descargarlo gratuitamente de nuestros blogs y también lo pueden comprar en Amazon. Finisterre, fin de la tierra al borde del Jordán. Cruzar la frontera entre Pentecostés y tabernáculos, entre la religión y la vida, como quien dice, porque todavía en Pentecostés hay mucha carga de religión. Bueno, repetimos, tengan en cuenta que es un llamado para los sacerdotes ministros del Señor y no para los babilonios incrédulos. Es principalmente para los líderes. Aunque estos sacerdotes eran ministros de Dios, eso no significaba que fueran particularmente justos. De hecho, ministros injustos han ocupado puestos en el gobierno de la Iglesia, aunque no eran dignos. No hay más que mirar, por ejemplo, la historia de los papas, para darse cuenta de eso, ¿no? De hecho, hay una época que le llaman la era de la pornocracia de los papas, que lo que hacían los Borgia y compañía con las orgías y todo eso. Incluso nombraron papisa o papa una mujer que cuando estaba desfilando estaba embarazada y parió, ¿no? Se le descubrió la trampa. Aunque estos sacerdotes eran ministros de Dios, eso no significaba que fueran particularmente justos. De hecho, ministros injustos han ocupado puestos en el gobierno de la Iglesia, aunque no eran dignos. Por lo tanto, ellos también deben arrepentirse. En el caso de los sacerdotes del Antiguo Pacto, Jesús los condenó en Mateo 23, 34 y Mateo 23, 35. Dice así: por tanto, he aquí, yo os envío, se entiende a Jerusalén, profetas, sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Los sacerdotes debían arrepentirse en el mismo lugar donde asesinaron a Zacarías, hijo de Berequías, que nadie piense que eran sacerdotes justos. Siguiente epígrafe: liberación. Joel 2, 18 y 19 dice: entonces el Señor tendrá celo por su tierra y tendrá compasión de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo os enviaré trigo, mosto y aceite, y os saciaréis de ellos, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. ¿Quiénes son su pueblo? Son el pueblo de la fe, aquellos que tienen la fe del nuevo pacto. Esos son su verdadero pueblo. Los demás todavía están en camino a serlo, ¿no? Aunque de alguna manera lo son, pero no han llegado a la filiación completa. Son el pueblo de la fe, aquellos que tienen la fe del nuevo pacto. Estos son los hijos de Abraham, los que son los hijos de Abraham, que son los que creen que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido. Dios ha prometido salvar a toda la humanidad y lo va a conseguir al final. El padre del nuevo pacto, como es que sabrán, como vemos en los escritos del Nuevo Testamento. Hay que tener la fe de Abraham. A los que pertenecen al antiguo pacto se les dio la oportunidad de ser justos por el poder de su propia voluntad, Éxodo 19:8. Pero incluso después de 40 años en el desierto, Dios consideró necesario hacer un segundo pacto que los convirtiera en su pueblo.
Deuteronomio 29, 12 al 13 dice, para que entréis en el pacto con el Señor vuestro Dios y en su juramento que el Señor vuestro Dios hace hoy con vosotros. Es un juramento que hace el Señor. No es la promesa de Dios al hombre que fue en el Sinaí y que fallaron, sino es la promesa de Dios al hombre de que va a cambiar su corazón, para confirmaros hoy como su pueblo. En otras palabras, todavía no se habían convertido en su pueblo. Escuchen esto, la iglesia que no ha cruzado el Jordán todavía no se ha convertido en su pueblo, en el pleno sentido de la palabra, porque no eran capaces de hacerlo por el poder de la carne o por su propio juramento. De hecho, la mayoría de la iglesia, aunque pertenece al nuevo pacto, siguen viviendo en la práctica por el antiguo pacto, tratando de salvarse por las obras muertas, ¿no? Por la propia energía del hombre natural. Se necesitaría un segundo pacto basado en el juramento de Dios para convertirnos en su pueblo. Por eso el que se ha sometido al bautismo de fuego y muere a la carne, cruza el Jordán, pues cesan sus obras. Ahí viene la quietud. Estad quietos, que conoced que yo soy Dios. Uno se rinde y deja que Dios haga las cosas, deja que Dios tome las iniciativas. El pueblo escogido de Dios siempre fue una pequeña minoría entre los israelitas, pequeño remanente, ¿verdad? En los días de Elías había solo 7.000 de ellos, como nos dice Romanos 11:4. A estos se los identifica en Romanos 11:7 como los escogidos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por lo tanto, la raza no es la base para ser escogidos, es la fe. Por eso Pablo insiste en que los hijos de Abraham son aquellos que siguen su ejemplo de fe en el nuevo pacto, nos dice Gálatas 3:7. Por lo tanto, cuando Joel habla de liberación, que es otra palabra para salvación, se aplica específicamente a aquellos que se arrepienten y tienen la fe en Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, o en que podamos, o en quien podamos ser salvos, ¿verdad? El nombre hebreo de Jesús es Yahshua, salvación. Ese es el nombre al que se refería Pedro. Entendemos, por supuesto, que hay diferentes formas de liberación. Los vencedores serán liberados completamente de la maldición de la mortalidad y de la esclavitud del pecado a medida que sean perfeccionados mediante la fiesta de tabernáculos. La Iglesia en general, junto con las multitudes que vendrán a Cristo, serán liberadas de la esclavitud del sistema de la bestia babilónica. De eso sí van a ser liberados, pero después hay que madurar y crecer hasta la plena afiliación. Hay que someterse completamente al bautismo de fuego que ya pasaron los vencedores en vida, ¿verdad? Sin embargo, tendrán que esperar a la resurrección general antes de recibir su recompensa de vida. Eso es para el resto de la iglesia, ¿verdad? Que no fue levantado en la primera resurrección. Juan 5, 28 y 29. Bien, siguiente epígrafe, eliminando el ejército de langostas del norte. Joel 2:20 dice, pero yo alejaré de vosotros al ejército del norte y lo arrojaré a una tierra seca y desolada, y a su vanguardia al mar oriental, el mar muerto, y subirá su hedor y subirá su olor fétido porque ha hecho grandes cosas, es decir, cosas graves que merecen juicio. Cuando un enjambre de langostras muere al mismo tiempo, después de haber cumplido su ciclo de vida, puede crear un hedor enorme. La profecía de Joel habla del día en que el arrepentimiento pondrá fin a la larga era de tribulación. Metafóricamente hablando, Dios conducirá a este ejército de langostas al mar muerto, que representa la muerte misma. Las langostas son el ejército de Dios. Originalmente Dios levantó a los asirios y babilonios como su ejército. Más tarde, en el primer siglo, Dios levantó al ejército romano para destruir Jerusalén. Ahí los enemigos eran los que estaban en Jerusalén, no los que venían a echarlo de allá. Esos eran el ejército de Dios.
Eso lo vemos en Mateo 22:7. Dios siempre se atribuye el mérito de tales acontecimientos. Estas naciones no alcanzaron el poder por la fuerza de las armas o por el poder de su propia voluntad, sino porque Dios las levantó para ejecutar juicio sobre su pueblo. Cuando su propósito, como vasos de deshonra, se cumple, entonces Dios detiene el juicio y los elimina. Los cautiverios en la Biblia siempre terminan cuando el pueblo se arrepiente. No podemos esperar derrotarlos educando a la gente sobre su usurpación del poder o sus caminos injustos. Oye, que lo estáis haciendo mal, que tenéis que cambiar. No. Ahí tiene que ser cuando el pueblo se arrepiente. Es el que se tiene que arrepentir, no los están gobernando y los que los someten a cautiverio, en este caso los babilonios, sino es la iglesia la que tiene que arrepentirse para que Dios quite ese cautiverio. Por eso, el propio Daniel nunca fomentó, por eso, que el propio Daniel nunca fomentó una revolución para derrocar al gobierno babilonio, ni tampoco Jesús, ¿verdad? También es por eso que Jesús nunca levantó un ejército para derrocar a los romanos. El ejército del norte que Dios estaba removiendo originalmente era el ejército asirio que marchó hacia el sur, hacia Israel. Asiria ha desaparecido hace mucho tiempo de la escena, por lo que el ejército moderno es un ejército de burócratas, periodistas, profesores universitarios y otros defensores de Misterio Babilonia y su cultura. Estos han llegado a los Estados Unidos y al mundo como enjambres de langostas para consumir todo lo que sea justo y preparar la tierra para el gobierno de Satanás. Esos eran sus planes, ¿no? Pero ya saben que él lo ha tratado, pero en Apocalipsis solo vemos un monstruo con 7 cabezas, no con una sola cabeza. Hasta el último momento lo ha tratado de conseguir, pero al final no lo consigue. Es como ayer vi un vídeo interesante de la glándula pineal y la estrategia de los babilonios es a través de la contaminación ambiental, a través de la alimentación, los químicos, todo eso, del flúor en el agua y de todo un montón de cosas, tratan de calcificar la glándula pineal, que es el wifi, ¿no? El wifi espiritual para conectarnos. Si eso se calcifica, pues no podemos captar al Señor. Pero hace falta ser ilusos. ¿Usted cree que una calcificación puede evitar al Señor contactar al Espíritu de Dios, contactar con un ser humano que es su criatura cuando Él quiera? Bueno, que lo sigan intentando, ¿no? Pero aunque estuvieran todas calcificadas, el Espíritu Santo puede romper ese bloqueo perfectísimamente. ¿Quién lo va a impedir? Ilusos que son, de verdad. Bien, sin embargo, el tiempo de las langostas está terminando, pues Dios las empuja ya al mar muerto. Estamos viendo que las langostas ya están siendo desalojadas, ¿verdad? Lo hemos comentado al principio hoy en el vídeo. Buenas noticias, siguiente epígrafe. Joel 2, 21 y 22 dice: no temas, tierra, la palabra Adama, regocíjate y alégrate porque grandes cosas ha hecho Yahvé. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto reverdecen, porque los pastos del desierto reverdecen, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido su fruto. La New American Standard Bible, que acabamos de leer arriba, traduce a Adama como tierra, como si quisiera implicar la antigua tierra de Israel. Pero Adama se refiere al suelo o terreno del cual los árboles pueden crecer y dar fruto. La palabra usual para tierra es Eretz, no es Adama. Adama es la tierra, ¿no? El otro sería el territorio, ¿verdad? Eretz sería el territorio y Adama sería la tierra de cultivo. El contexto muestra que Adama está relacionada con árboles, cultivos y vegetación. Joel 2.23 continúa: así que alegraos, hijos de Sión, y gozaos en el Señor vuestro Dios. Ahí repito, Sión sin acento se refiere a la vieja Jerusalén, al monte de Sión en Jerusalén, de Sión.
no al monte Sión, con acento, que es el monte Hermón, que representa a la Nueva Jerusalén. Repito, así que alegraos, hijos de Sión, y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia temprana, es la palabra moret, acabado en H, que quiere decir arqueo o maestro, para vuestra justicia. La palabra es sedecat, deletreado T-S-E-D-E-K-A-H, que quiere decir justicia, y ha derramado sobre vosotros lluvia temprana, otra vez moret, acabado en H, y tardía, malcosge, con H intercalada y con K, malcosge, acabado en H, malcosge, lluvia de primavera o tardía como al principio. Déjenme que lo lea completo sin las palabras esas, el significado de esas palabras. Así que alegraos, hijos de Sión, y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia temprana para vuestra justicia, y ha derramado sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En Israel había dos estaciones lluviosas, la temprana en noviembre, que preparaba el terreno para la siembra, y la tardía en primavera, entre la Pascua y Pentecostés. Nosotros tenemos tendencia a creer que las lluvias primeras son las que vienen antes, en vez de primavera viene antes, ¿no?, que el otoño, pero no es al revés. La lluvia primera es la que se produce en otoño y la tardía la que se produce después en primavera. Uno es para preparar el campo para la siembra, y el otro es, la otra lluvia es para preparar y llevar ya al final crecimiento a la cosecha antes de la siega o antes de la colecta, de la recolección. En Israel había dos estaciones lluviosas, la temprana en noviembre, que preparaba el terreno para la siembra, y la tardía en primavera, entre la Pascua y Pentecostés, que permitía que el trigo madurase a tiempo para Pentecostés. Santiago 5:7 comenta sobre esto. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que llegue la lluvia temprana y la tardía. Tanto Joel como Santiago usan la metáfora de la lluvia para referirse al derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 2, en Pentecostés, se produjo la lluvia tardía. En Pentecostés ocurre primero que el tabernáculo, pero sin embargo es la lluvia tardía. Mientras que la lluvia temprana, que es la que esperamos, se asocia con la fiesta de tabernáculos. Ahí hay que tener cuidado porque la mente nos juega una mala pasada. O sea, la lluvia tardía fue Pentecostés, que ocurre primero, y la lluvia temprana es la de tabernáculos, que ocurre después. Ambas lluvias desempeñan su papel en la producción del fruto. Son necesarias las dos, no baste solo con una. Observemos también que la palabra hebrea moret tiene un doble significado, quiere decir lluvia temprana y también quiere decir arquero o maestro. Joel la utiliza para exponer ambos conceptos. Jesucristo fue el maestro de justicia, o Sadoc, palabra Sadoc, que quiere decir maestra, quiere decir justicia, y el gran arquero, que nunca falla en su enseñanza. Tanto maestro de justicia como arquero se cumplen en el Señor. Fue su primera misión en la tierra la que preparó el camino para la lluvia tardía en Pentecostés. Los saduceos también entendieron Joel 2:23. El fundador de su clase sacerdotal se llamaba Sadoc y creían que él cumplía la profecía de Joel. Como creyentes en Cristo, por supuesto que no estamos de acuerdo. No obstante, muestra cómo debe entenderse Joel 2:23, pero aplicándolo a Cristo. El mismo Santiago señala la profecía a largo plazo diciéndonos que Dios es como un agricultor paciente que debe esperar ambas venidas de Cristo y ambas lluvias espirituales antes de que lleguemos al tiempo de la cosecha y el regocijo. Las dos lluvias entonces profetizan de las dos venidas de Cristo de manera muy similar a las dos aves de Levítico 14 y a los dos chivos de Levítico 16. Un ave
Un macho cabrío y una lluvia no son suficientes para completar la obra del agricultor. Existe una enseñanza llamada la obra terminada de Cristo, que afirma que la obra de Cristo fue terminada en la cruz. La profecía muestra lo contrario, ya que se necesitan dos obras para completarla. Sí, la primera obra de Cristo fue consumada y completada en la primera venida, pero queda una segunda obra que todavía no se ha consumado, que se consumará con esa segunda lluvia y con esa segunda venida, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí, mis queridos hermanos. El próximo día que abordemos esto de Joel, pues será para el primeros de marzo, ahí para el día 1, 2 o 3 de marzo, que es cuando suele sacar el doctor Stephen Jones. Bien, queridos amigos y hermanos, hasta aquí lo que teníamos para hoy. Gracias por acompañarme aquí hasta el final. Les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, especialmente pidiendo al Padre que les conceda la abundante y profunda y completa luz de tabernáculos, de la Shekinah en tabernáculos, de la gloria de Dios en tabernáculos, para que tengan pleno discernimiento de las Escrituras sin ese velo que todavía permanece en Pentecostés en el lugar santo. Bueno, pues hasta el viernes, Dios mediante, pásenlo bien.